Buenas tardes al público presente. El día de hoy vamos a exponer lo que sería la aplicación de ciertos programas de informática, en este caso lo que sería MATLAB y Simulink, en una fábrica de cemento. En este caso nos vamos a centrar más en lo que sería la simulación del control de temperatura en el horno rotatorio mediante un controlador PID. Siguiente. Ya, bueno, aquí tendremos lo que serían los integrantes. Siguiente. Bueno, para entrar un poco en contexto, sabemos lo que sería el cemento, todo el mundo lo conoce, es un material que se usa mucho en lo que serían las industrias de construcción. Y bueno, su principal componente en este caso sería el clinker. Quizás no han oído de esto, pero bueno, para explicar un poco, este sería un producto obtenido mediante la calcinación o la combinación, en mejores palabras, de la caliza y la arcilla. Acá tenemos lo que sería la caliza, que contiene óxido de calcio, que es el componente principal, y la arcilla, que contiene sílice, alumina y óxido de hierro, que estos son importantes para los compuestos del cemento. Bueno, como menciona aquí, todo este componente, esta combinación, se va a juntar y luego se molerá con yeso, y de esta manera formaremos lo que sería el cemento. El siguiente. Bueno, ahora tendremos lo que sería la problemática. Bueno, para ponernos un poco en situación, imaginaremos lo que sería una industria de cemento y los hornos gigantes que se usan para producirlo, en este caso los mostramos en la primera imagen, tienen que trabajar a una temperatura brutal. En este caso sería de unos 1450 grados, para que la materia prima que se introduce en este horno se transforme en clinker, que ya hemos explicado es la base de cemento. Debido a esto, tendremos que hacer el uso de herramientas de programación para poder proporcionar unos modelos matemáticos en este horno y de esta manera simular su comportamiento. Bueno, si la temperatura bajara un poco, el cemento claramente va a salir de mala calidad. Y si sube demasiado, se gasta mucho combustible y se dañan las paredes de este horno. Y como son hornos gigantescos, tardarían mucho en calentar y en enfriar. Bueno, aquí tenemos lo que serían los programas, MATLAB y Simulink. Y bueno, la formulación de este problema sería, ¿cómo podemos mejorar el control de temperatura de un horno eléctrico mediante un controlador PID que hemos mencionado utilizando estos programas? Y nuestros objetivos serían demostrar la utilidad de un controlador PID en la regulación de la temperatura de este horno y sensibilizar al público que está escuchando esto, a la audiencia, sobre la importancia de software como vía para evitar accidentes. Y hoy como estudiantes de esta carrera de ingeniería, estamos porque queremos asumir el reto de explicar todo lo que sería este proceso. Así que pasaremos, bueno, a la siguiente parte, que sería explicar un poco lo que sería MATLAB, Simulink eh, y lo que hemos mencionado anteriormente. Le doy paso a mi compañero. Claro, hablando ahora del modelado y simulación del MATLAB y Simulink, comenzamos con el propio modelado, que sería el proceso mediante el cual se presenta matemáticamente un sistema físico, así como también reducir los costos y disminuir los riesgos al detectar posibles errores durante la etapa de diseño, porque al hacerlos así mismo, sin antes hacer el modelo como tal, alguna interpretación física en formato digital, pueden haber consecuencias graves, costosas, que pueden perjudicar a la propia compañía o a la propia fábrica como tal. Claro, la propia simulación es ejecutada por un modelo mediante software especializado que observa cómo responderá el sistema mediante distintas condiciones, así como también comprobando que si es que cumple con los objetivos establecidos, que en este caso sería cumplir la función que interpretaría siendo un horno industrial para la elaboración del propio cemento,
que para eso tenemos el MATLAB y Simulink. Que MATLAB sirve para ejecutar los cálculos matemáticos y resolver los modelos matemáticos y analizar sistemas dinámicos como tal. Y contando con Simulink, que nos permite construir los modelos mediante los diagramas de los propios bloques. Claro, siendo estas las variables, que en una planta de cemento existen diversas variables, las cuales deben ser controladas de una manera adecuada, siendo estos, por ejemplo, la temperatura del horno, el flujo del combustible, el flujo del aire, la velocidad de la rotación del propio horno y el caudal de alimentación, porque de no cumplirse siquiera una de estas condiciones en el punto establecido o necesario, el cemento no sirve y perjudicaría gravemente a la propia compañía, a la propia empresa, fabricante del propio cemento, ya que no contaría con la calidad necesaria. Ahora le hago paso a mi compañera que va a hablar del propio horno, del control de temperatura PID. Bueno, buenas noches a todos. Para entender cómo controlamos este horno gigante sin tener que estar físicamente ahí, quiero que miren este programa de bloques. No se asusten por los nombres técnicos o por palabras que aún no lleguen a conocer. Piensen en esto exactamente como el sistema de aire acondicionado que todos tenemos en casa. Vamos a traducirlo junto a todos paso a paso usando la tabla que vemos en pantalla. El STEP es la temperatura deseada. Esto equivale a tomar el control remoto del aire acondicionado y programarlo a unos cómodos 22 grados centígrados. En nuestro caso, como es un horno industrial de cemento, lo tenemos que programar a la temperatura ideal, que sería a 1450 grados. El zoom es el comparador. Imaginen que entran a la habitación y hace un calor de 30 grados, pero ustedes quieren que la temperatura esté a 22. Su cuerpo calcula la diferencia. Me faltan 8 grados para estar cómodo. Esto hace este bloque. Resta la temperatura real del horno y lo que sería nuestra meta para llegar a 1450 grados. Para saber cuánto error debemos corregir. El PID controller, que es el cerebro, esta es la parte inteligente. Si la diferencia de temperatura es muy grande, o sea, hace demasiado calor, su cerebro decide encender el aire acondicionado a máxima potencia. A medida que la habitación se enfría y nos acercamos a los 22 grados, el cerebro decide bajar la intensidad para no congelarnos. El PDI hace exactamente eso. Decide de forma automática cuánto combustible inyectar al horno según qué tan cerca estemos a la temperatura deseada. El transfer FSN, o sea, el horno real, esto representa la habitación física, o en este caso, el gigantesco horno de metal. Las habitaciones no se enfrían al instante en que presiones el botón. Tienen una inercia térmica y tardan un tiempo en responder. En nuestro horno, esa inercia está representada por una constante de tiempo de 40 segundos. El scope es la gráfica visual. Es la pantalla donde vemos el resultado. Como podemos ver acá hay una gráfica azul que está abajo a la izquierda y podemos ver cómo la temperatura empieza en cero. Sube de manera controlada y suave y se queda perfectamente estabilizada en la línea amarilla en los 1450 grados. Sin apresurarse ni dar un salto brusco. O sea, es prácticamente lo que hemos querido. Que el horno esté a la temperatura deseada. Siguiente, por favor. Ahora, para nuestras conclusiones, sería que queremos compartir con ustedes nuestras grandes conclusiones, que serían 3. En primer lugar, la temperatura lo es todo. En la fabricación de cemento no hay margen de error. Si el horno no se mantiene estable a 1450 grados, el cemento simplemente no sirve y la producción se arruina. Es por eso que tener un control automático y preciso es fundamental en esta industria. En segundo lugar, la simulación es nuestro mejor aliado. Como has podido ver, gracias a herramientas como MATLAB y Simulink, pudimos diseñar y probar este cerebro, que sería el PID de manera virtual.
Esto nos permitió saber con absoluta certeza matemática que el sistema funcionaría perfectamente antes de tocar un solo botón en una fábrica real. Y por último, la simulación nos ahorra tiempo, riesgos y dinero. Imaginen lo costoso y peligroso que sería probar diferentes tipos de combustibles. Sería cambiar las materias primas o experimentar con pérdidas de calor diferentes, como, como sería directamente un horno real que cuesta millones de dólares. Con un simulador virtual podemos equivocarnos todas las veces que queramos, simular fallas y poder corregirlas gratis en una computadora. Así podemos garantizar la seguridad y la máxima eficiencia energética de nuestra planta. Gracias. Bueno, eh, agradecemos al público que está presente por haber escuchado esto y esperamos que de alguna manera puedan adquirir un poco de conocimiento acerca de, primeramente, lo que serían estos programas, MATLAB y Simulink, entender un poco para qué sirven y por qué son importantes. Y bueno, de otra manera también que pudieran conocer lo que sería la industria del cemento y ver que este equipo importante como sería el horno debe ser manejado de una manera meticulosa para poder fabricar el cemento de una manera exitosa. Espero les haya gustado la presentación y bueno, gracias.